México. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida, Antonio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, y la invitación se te hizo a partir del contacto que tenemos aquí también otro invitado, Guillermo de la Mora. Ustedes ya lo conocen, él también estudió filosofía y también se dedica al ámbito de la literatura y es un gran lector, no solamente de Antonio Ortuño, sino también de Ibargüengoitia, ¿no? Entonces, cuando Guillermo me comentaba, Antonio Ortuño es un gran lector de Ibargüengoitia y bueno, yo creo que todo escritor también antes de convertirse en escritor tiene previamente que leer, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido, Guillermo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, solamente para dejar en claro que creo que fue en ese momento en el cual nos empezamos a caer bien, cuando nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba Ibargüengoitia. Eso pasa con otros escritores también, es decir, hay escritores que hacen vínculos inmediatamente, porque sobre todo aquellos que son lectores de Ibargüengoitia, en este caso, pues ya desechan muchos otros más, ¿no? Sí. Sobre todo te enseña mucho qué no le gusta a la otra persona. Sobre todo también el tratamiento del humor que tiene, ¿no? Entonces es un autor que cuando uno puede repetir como los chistes de alguna manera o las puntadas, ¿no? Con humor negro que lo caracterizan, entonces es como un doble placer, ¿no? Es volverlo a leer a través de la conversación. Así es, y Antonio, platícanos cómo fue tu llegada a Ibargüengoitia, cómo lo descubriste, cuáles fueron tus inicios de lectura con él. Yo descubrí Ibargüengoitia siendo bastante joven. En realidad lo descubrió mi hermano y lo descubrimos en una cadena de autoservicios que ya no existe y que se llamaba Gigante, que aunque parezca increíble tenía una sección de libros y vista a la distancia no era una mala sección de libros. Había muchos libros en el Gigante en el que hacíamos la compra. El de las Águilas, ¿no? Me imagino. En el de las Águilas, que además vivíamos ahí atrasito a dos cuadras. Estaba una novela de Ibargüengoitia llamada Estas ruinas que ves. Mi hermano la compró con el cambio, nos había mandado mi madre a comprar, supongo, pues no sé, un cuarto de jamón y un cuarto de crema y las cosas que lo mandan a uno a comprar al súper. Mi hermano compró el libro, lo empezó a leer en la tarde de aquel día y yo solo lo veía reírse todo el tiempo. Desde luego que yo quería leer aquello. En cuanto mi hermano soltó el libro, que lo terminó después de un rato, pues es un libro tan ameno que me resulta difícil pensar que alguien agarre Estas ruinas que ves y no lo siga leyendo hasta que lo termine. Sí. Pues yo lo agarré y cambió mi manera incluso de ver la literatura, porque para mí fue el descubrimiento de que el lenguaje que yo hablaba en la calle, el que escuchaba en la escuela, el lenguaje en el que yo vivía, no solamente era un medio de comunicación, sino también podía ser arte literario, gran arte literario, y no tenía que parecerse al lenguaje, desde luego admirable, pero que resultaba mucho más artificial de muchos de los libros que leía, ¿no? Sobre todo en mi casa había mucha literatura española, por ejemplo, y era completamente un registro distinto el de Ibargüengoitia. Era el lenguaje de alguna manera real en el que yo vivía y eso me pareció fascinante. Sí, era salir también un poco, supongo, de los clásicos, ¿no? O de aquella literatura un poco más lenta, pausada, o incluso a veces podía llegar a ser, en ciertos casos, aburrida, ¿no? Pero para un joven, leer Ibargüengoitia con esa ironía, con ese humor y con esa, ¿cómo podríamos decir? Sencillez, pero al mismo tiempo, con pocas palabras decía mucho, ¿no? Entonces, por ahí en una entrevista decía que era un crack de 2 cuartillas y media, que él en 2 cuartillas y media podía decir todo lo que alguien se podía extender en una gran conferencia o en un libro, ¿no? Entonces eso era Ibargüengoitia y supongo que fue lo que también tú descubriste. Claro, mi abuelo había sido lector del periódico Excelsior en los años 70 y a mi abuelo le gustaban básicamente 2 columnistas que eran Marco Almazán y después el que se quedó en el espacio de Marco Almazán, que fue Jorge Ibargüengoitia. Cuenta Ibargüengoitia que Scherer lo buscó cuando Almazán le ofreció más dinero a otro periódico y se fue, y le dijo palabras más o palabras menos Scherer, pues sus novelas las escribe cualquiera, don Jorge, pero los artículos a veces le quedan muy bien. Sí. Ibargüengoitia se indignó, pero aceptó el irse a Excelsior a escribir, y lo hizo durante varios años. Luego siguió escribiendo en la revista
revista Vuelta, después de haberse ya salido Excelsior, cuando el golpe famoso contra Scherer y su equipo, pero en medio de eso fueron muchos años en los que escribía 2 veces a la semana, al principio 1 vez a la semana y luego 2 veces a la semana, y dejó una cantidad enorme de piezas interesantísimas y sobre todo muy disfrutables, ¿no? Uno lee el México que refleja en aquel momento y todavía, a pesar de todo lo que ha cambiado, puede reconocer a México perfectamente en esos textos de Ibargüengoitia. Sí, seguimos siendo los mismos. Y nada más para tener una cuestión clara, Ibargüengoitia comenzó a trabajar en el Excelsior en el 69 y terminó en el 76. Escribiendo una totalidad de 615 artículos, compilados con mucho tino por Guillermo Sheridan. Sheridan, que hizo varios tomos de estos. Está Olvida usted su equipaje, está Autopsia rápida, está Viaje a la América Ignota, está Misterios de la vida diaria, está Instrucciones para vivir en México, y todos ellos simplemente es como una organización de ellos, porque los organiza temáticamente, y bueno, pues, los organiza, por ejemplo, por sus viajes o por su reflexión acerca de la escuela, de los héroes patrios, de la historia. Y bueno, obviamente a veces saltan un poco los años y tal, pero hace que esto sea como muy amable para la lectura. Así es, y bueno, recordando también cuando él entró a trabajar con Julio Scherer, cuando lo invitaron a participar en Excelsior, él platica en una de sus entrevistas y dice: ¿estoy satisfecho con mi columna?, se pregunta, y responde: francamente sí, en todos los sentidos. Dice: como rutina es la más agradable que he tenido en mi vida. ¿Cuántos asalariados pueden decir lo que yo he estado diciendo varios años? Los lunes a las 2:30 termino el trabajo de la semana, ¿no? Claro. Entonces, es aquella aventura que él vivía en escribir el artículo y, como decía, los lunes ya me desocupé, entregaba para Excelsior y continuaba, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que Ibargüengoitia en su momento representó al periodismo mexicano la posibilidad de romper completamente con estas columnas que solo le hablan al medio político, columnas a través de las cuales unos políticos le hablan a los otros, columnas de militantes, columnas que en realidad siempre están hablando de los mismos temas que ya trata el periódico. Él le dio entrada a otros muchos aspectos de la realidad mexicana, y además desde una posición como rabiosamente singular y subjetiva, ¿no? Él no quería hablar por el pueblo, ni quería hablar por su generación, ni quería hablar por nadie más que no fuera él, y ese punto de vista, digamos, que tiene tanto que ver con la pertenencia de Ibargüengoitia a la clase media mexicana, pero además con su capacidad de reírse de esa clase media mexicana, y a partir de eso, pues de todo el mundo en México, ¿no? Hay muchas afirmaciones de Ibargüengoitia de pronto que pueden resultar, a la luz de la moderna corrección política, pues un poco agresivas, pero Ibargüengoitia también sabía moderarlas muy bien. Ibargüengoitia no hablaba mal, digamos, de las clases trabajadoras o de personajes de las clases trabajadoras, sin siempre acotar que también la clase media le parecía terrible en muchos aspectos, ¿no? Sí, cada una de las clases es terrible de su propia forma. Claro. Entonces, singularmente estúpida, cada una a su manera. O puede serlo, ¿no? Y él era en ese sentido pues implacable con todo el mundo, ¿no? Y además incluso con él mismo. Y con él mismo, por supuesto, porque la mayor parte de la ironía de Ibargüengoitia, como queda muy claro desde luego en sus relatos, pero también en estas columnas, pues tiene mucho de autoironía, ¿no? Son sus desdichas de la vida diaria, en las que él intenta pagar un recibo, en las que él compra, por ejemplo, un hornito eléctrico que se quema en el momento de conectarlo por primera vez, y va y reclama y le dan otro hornito y regresa y lo conecta y se vuelve a quemar inmediatamente, ¿no? Porque sigue cayendo en la misma estafa. Por supuesto que despotrica contra la industria mexicana, despotrica contra nuestra costumbre comercial de estafar al que se pueda, pero comienza por reírse de su propia situación, ¿no? Y me parece que por eso sigue siendo un autor que desarrolla mucha empatía con sus lectores. Nos gusta leer a Ibargüengoitia porque todos solemos estar en esa posición, ¿no? A todos nos quiere hacer tranza de pronto el taxista, a todos de pronto nos ganan el lugar para estacionarnos, a todos de pronto nos va mal en el transporte público, nos pone música alta el vecino. Todas estas como desgracias y sucesos de la vida cotidiana, Ibargüengoitia lo supo convertir primero en periodismo, pero con tan buenas maneras que en realidad lo que hacía era literatura, ¿no? En el periódico. Y eso es como la magia o lo atractivo de Ibargüengoitia,
Ibargüengoitia, ¿no? El poder utilizar aquellas anécdotas de la vida diaria y reírnos con ellas también y reflexionar y también hacer una crítica al mismo tiempo que hace un humor, ¿no? Eso es lo interesante de Ibargüengoitia. El día de hoy estamos hablando con Antonio Ortuño, escritor jalisciense, y con Guillermo de la Mora, y tenemos un regalo para los radioescuchas antes de irnos al corte. Estaremos rifando el libro de México de Antonio Ortuño para aquellos que marquen al 3030-5329 y participen, que han leído con alguna de las llamadas, que han leído de Ibargüengoitia o algún comentario al respecto, ¿no? Que nos recomiendan leer. Estaremos regalando el libro de Antonio Ortuño, México. Vamos a un corte y regresamos. La tertulia de Minerva los invita a participar con sus comentarios al 3030-5329. Facebook La Minerva Cultiva. Su programa literario. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Y para aquellos que apenas nos sintonizan, les platico que estábamos hablando antes de irnos al corte con el escritor Antonio Ortuño sobre Jorge Ibargüengoitia y también con Guillermo de la Mora. Antonio Ortuño, quien nos acompaña el día de hoy de manera muy especial, fue ganador del Premio Breve Ribera del Duero y también ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campobello en el 2018. Y bueno, también estábamos regalando, para aquellos que nos llamen, uno de sus libros, México, de Antonio Ortuño, y pueden llamar al 3030-5329. Bueno, y para continuar un poco con Jorge Ibargüengoitia, estábamos hablando de aquello que él escribía en el Excelsior, ¿no? Crónicas, donde hablaba sobre aspectos de la realidad mexicana, de fichas de la vida diaria, con un humor, con una ironía muy especial, ¿no? Pero tenemos aquí varios libros sobre la mesa, si estuviéramos en tele lo pudieran ver. De todos modos, al rato voy a subir una foto como de todos los libros. Y bueno, fue dividido por Sheridan por diferentes tópicos, ¿no? Por diferentes temas. Entre ellos están viajes, educación, y héroes, escritores y diferentes temas que podemos adentrarnos. ¿Con cuál quisieran empezar? Bueno, creo que ahorita en el corte estábamos hablando sobre sus primeros textos que van encaminados hacia el teatro. Sí. Es importante comentarlo. Incluso están compilados en el libro de oro de Jorge Ibargüengoitia. Y bueno, debido también a su primer encuentro con el teatro, incluso fue su entrada al mundo como intelectual, por así decirlo. Parece que a través de una representación que vio en el Teatro de Guanajuato, era la obra de Emilio Carballido, cuyo nombre Rosalba y los Llaveros. Rosalba y los Llaveros. Sabía que ibas a rescatar. Y de allí se metió a la UNAM a cursar esta carrera, abandonando la ingeniería, ¿no? Sí, como ingeniero agrónomo, y un rancho, porque él era un hombre de la ciudad de Guanajuato, pero sobre todo la riqueza de esas familias venía del campo. Sí, entonces, la anécdota es que él llegó al teatro, a la obra, porque realmente él estaba trabajando en el rancho, se descompuso el tractor, tuvo que ir por diésel y por una pieza, regresó a casa y en casa estaba su mamá, ¿no? Y le dijo, estaba también ahí el director de la obra de teatro, y fue Salvador Novo, y fue como él ya llegó a esa obra y quedó tan impresionado que dijo, bueno, voy a dejar ingeniería y todo para meterme en la dramaturgia. Y lo que nadie se pregunta es qué hizo su madre para conocer a Salvador Novo. No, sí, justo sí, eso yo estaba pensando. Es una especie de misterio, porque además Novo y Ibargüengoitia nunca tuvieron buenas relaciones. Ibargüengoitia, pese a ser tan divertido de leer, era un hombre como muy colérico, que se preciaba de no ser en realidad particularmente simpático y al que le molestaba mucho que la gente esperara que fuera contando chistes por la vida. Y años después tuvieron una polémica bastante amarga, porque Salvador Novo justificó el que talaran unos árboles en una plaza en Coyoacán a la que le gustaba ir a Ibargüengoitia, diciendo que eran antiestéticos. Y Ibargüengoitia le contestó justo en uno de sus artículos que también Novo era antiestético y nadie le lo tumbaba a hachazos, ¿no? Entonces, bueno, queda claro que no se llevaban particularmente bien. Pues incluso también todo, creo que fue importante también para él tomar esta decisión, porque renunció a ser una persona que tenía cierta
estaba desahogado económicamente, por así decirlo, ¿no? Entonces, toda esa presión, a veces siendo el hijo único, su padre muriendo joven, teniendo puras mujeres en su familia, ya viejas, esperando que fuera el ingenierazo, ¿no? Sí. El ingenierazo que saliera adelante, y pues no, entonces era una suerte de bohemio que, pues bueno, obviamente recibió alguna herencia que le permitió comprarse una casa en Coyoacán, pero cuando se compró la casa, lo único que podía hacer era ir a pedir al banco dinero en alpargatas, ¿no? Y hacía cosas maravillosas. Por ejemplo, tiene un artículo donde define cuando no tenía dinero para incluso terminar de pagar su casa, lo que hacía es que para no gastar en comida, hacía una fiesta los fines de semana y le pedía a cada una de las personas que trajera un platillo y vivía comiendo las sobras. Sí, es cierto, y bueno, tienes varios relatos en los que habla de los embargos que sufrió y de sus problemas con el crédito, hasta que digamos que se estableció en la vida literaria, y de alguna manera pudo salir como de deudas, y le terminó yendo también que en algún momento cuando sale de Excelsior, pues él y Joy Laville, su esposa, grandísima pintora británica afincada en México, se fueron a vivir a París, viajaron un año por Europa. Justamente hay un libro de estos que recopilan los artículos de Ibargüengoitia que tiene que ver con esos viajes en los que desfila, olvida usted su equipaje, claro, desfila por Egipto, desfila por España, por Francia, por Inglaterra. Es un libro sumamente interesante, muy divertido, porque digamos que proyecta todo eso que puede parecer de pronto como muy acerbo y demasiado negro en su mirada hacia México, pero cuando lo proyecta hacia el extranjero también encuentra una cantidad de cosas divertidísimas. No es solamente un mexicano haciendo turismo por el extranjero, sino es un tipo con unas armas retóricas muy afiladas que le permiten interpretar también con mucho humor negro y de manera muy descarnada lo que va viendo en diferentes geografías, y eso pues lo hace uno de los libros seguramente más interesantes de las colecciones de artículos de Jorge, ¿no? Claro. Y el libro, olvida usted su equipaje, ¿verdad? Sí, no, pues donde le enseña a uno que el ridículo es algo internacional y intemporáneo, ¿no? Porque así como es crítico con el presente, es crítico con el pasado y también crítico con las aspiraciones del futuro, ¿no? Entonces sabe que esta parte del hombre la tiene como cosida el alma. Así es, y también, por ejemplo, yo recuerdo ahora que estamos hablando sobre viajes y sobre sus crónicas, en Viajes en la América Ignota, él habla sobre, bueno, en un capítulo tiene varios capítulos sobre Revolución en el Jardín, que te habla de su viaje a Cuba, ¿no? Y te va hablando de cómo llega, por ejemplo, al aeropuerto y él describe que nadie lo está recibiendo, que él fue a recoger un premio y que ni siquiera se acordaban como de él, ¿no? Y lo dejaron plantado en el aeropuerto por horas, y de ahí cuando lo llevan a su hotel, y también en el hotel primero no se dan cuenta de quién era y lo ponen en un cuarto en la planta baja, muy escondido, y luego ya se dan cuenta quién es y ya lo pasan a la parte del penthouse, ¿no? Entonces él te va contando estas anécdotas que a la vez es como una crítica, por decirlo así, a cómo se vivía en Cuba, pero también es de una manera pues con mucho humor, ¿no? Que decía, él quería entrar a un café y entraba a un café, pero pues en realidad no era una cafetería, era una panadería, ¿no? Entonces que iba confundido así, o quería ron y entraba a una lavandería. Entonces te va contando todas estas anécdotas que realmente pues puedes hasta soltar la carcajada, ¿no? Pero algo que me parece interesante que tú mencionabas, Ortuño, es al respecto de él, cómo era su personalidad, ¿no? Que él no le gustaban los chistes, pero él escribía sobre humor. Entonces, ¿cómo se llevaba o cómo ves tú que era esta relación? Yo creo que Ibargüengoitia logró plasmar un estilo literario que tiene que ver en realidad con una mirada sobre el mundo. O sea, no es un señor que hace chistes de alguna forma, sino que tiene una mirada que es muy descarnada, que es muy irónica y que desde luego te puede llevar a doblarte de risa, pero no en realidad porque haga un chiste, no es de este ingenio de juegos de palabras, nada que ver con eso, ¿no? Es un tipo con observaciones sociales, políticas, culturales, humanas, muy agudas, y que tiene de alguna manera la magia de que eso lo convirtió en un discurso literario sumamente accesible y sumamente hospitalario. Cualquier persona de este país puede agarrar un libro de Ibargüengoitia y
divertirse muchísimo. No es un discurso literario destinado solamente como a los iniciados y a los grandes conocedores de las letras, ¿no? Utiliza muy bien el lenguaje coloquial mexicano, y eso lo pone, me parece, y lo puso en su momento, y sigue teniendo una legión de lectores porque pudo conseguir eso, ¿no? Es un gran trabajador del lenguaje Ibargüengoitia en ese sentido. Y en cuanto a su personalidad, desde luego que él era un tipo más bien, se definía como pasivo-agresivo, no era como el alma de las fiestas, ni mucho menos, y supongo que, y lo dijo varias veces, le pesaba esta idea de que como la gente se divertía con sus textos, pues en donde lo veía estaba a la espera de que Ibargüengoitia fuera a decir algo genial en cualquier instante, ¿no? Y pues eso le cuesta bastante, ¿no? Justamente en lo del viaje a Cuba, cuando lo iban a conocer al jurado que le dio el premio Casa de las Américas y que había estado presidido ni más ni menos que por Ítalo Calvino, es decir, a Ibargüengoitia lo premia un jurado de lujo, y bueno, le dicen un montón de cosas buenas sobre su libro que acaban de premiar, y Ibargüengoitia dice, pues no les puede responder absolutamente nada, ¿no? Y luego durante años piensa en las cosas maravillosas que le debió haber dicho a Calvino, pero en realidad lo más probable es que solo le haya dicho gracias, ¿no? Claro, sí, no, incluso decía que él se dedicaba a escribir sobre todo para poder evitar el contacto con las personas, ¿no? Pues se podía expresar a distancia, y si nadie me escucha, pues entonces no pasa nada, ¿no? O sea, pero incluso también eso le llevó incluso a abandonar el teatro. Su mala relación con las personas de teatro lo llevó a que pues entonces cejara en esos esfuerzos en hacerse pues conocido en el medio y congraciarse con las personas, tener que congraciar, porque pues, obviamente el teatro es un esfuerzo colectivo, necesitas que muchas personas obviamente sigan, que se te apruebe un presupuesto y tal, y en la novela pues uno está, o en la escritura misma, uno siempre es mucho más libre, ¿no? Tienes tu pluma, tienes tu tiempo, y con eso son tus recursos para trabajar. Eso yo creo que le dio mucha libertad, y la atesoró, ¿no? Vivió el resto de su vida haciendo esto, y se lo agradecemos porque creo que como había comentado aquí mi querido Antonio, es que ese es un tipo de textos que cualquier persona puede tomar. Es decir, personas que son prácticamente como analfabetas funcionales, personas que nunca han leído un libro en su vida, perfectamente pueden agarrar estas ruinas que ves, o dos crímenes, y divertirse y encontrar el placer de la lectura, ¿no? Uno de los textos que estaba leyendo esta mañana sobre su reflexión acerca de las clases de literatura en la prepa, él decía que deben abolirse. Es decir, o sea, dice, la literatura tiene que ser algo que tiene una relación con el placer y con la curiosidad. Dice, si quieren que los estudiantes comiencen la literatura, lo primero que tienen que hacer es prohibirla. Así es, y prohibiéndola era cuando ya las personas iban a ir hacia aquello que es lo prohibido, ¿no? También, por ejemplo, hay otro capítulo, otra anécdota, Malas noches en Viajes en América Ignota, que me encanta porque te habla de los insomes, ¿no? Y te dice que son aquellas personas que están no comiendo carne de puerco, meditando en la noche, y entonces también hace como una crítica hacia esos aspectos, pero también te habla de una anécdota personal de él, ¿no? Que fue cuando llegaron al departamento donde él vivía, en el piso de arriba llegó una familia con una anciana, y en las noches escuchaba siempre la misma voz que decía Margarita, Margarita, y todas las noches él se despertaba, y ya así pasó un tiempo con aquella situación, ¿no? Y no sabían qué hacer. Entonces, al mismo tiempo que él te narra las anécdotas personales, también lo más importante que crean el lector es que se puede identificar, porque quién no ha pasado una noche en vela, ¿no? Porque algún vecino tiene una fiesta, o algunos vecinos están peleando, o en la calle sucedió algo, ¿no? Entonces, pónganse a reflexionar quién no ha pasado una noche en vela, y también se podría identificar con esta anécdota, ¿no? Claro, Ibargüengoitia es como la paradoja del misántropo que cae bien. A él no le gusta a la gente y es hipercrítico absolutamente con todos. Es muy raro, incluso en su obra literaria no hay prácticamente idealizaciones de los personajes. Incluso si te describe un personaje como hermoso, por lo general acota que era hermoso pero idiota, o incapaz, o corrupto, sí, o lenguaraz. Es implacable con las debilidades humanas, comenzando por las de sus narradores y las de él mismo, pero eso le cae muy bien a la gente, porque de verdad encuentra ángulos
con los que todos nos vamos a identificar, lo queramos o no, ¿no? A veces es muy difícil identificarse con el escritor que está soltando como una parrafada de amor a la humanidad y hablando a favor de todas las buenas causas, etcétera, y uno sabe que su vida cotidiana pues a lo mejor no tiene que ver con los problemas del Oriente Medio de manera tan directa, y que en cambio sí la está arruinando el vecino que te pone a Pink Floyd todas las noches las mismas 2 canciones entre 12 de la noche si tienes suerte, mañana, ¿no? Si tienes suerte, si tienes suerte. Yo en realidad estoy hablando de mi propio vecino, ¿no? Que no, solo, o sea, al menos si escuchaba todos los discos y diera una especie de repaso histórico, pero solo pone 2 canciones y yo llevo mucho tiempo intentando adivinar qué hace durante las 2 canciones y por qué las repite, ¿no? No sé si hace bicicleta fija y como cada una de esas dura como 28 minutos como cada canción de Pink Floyd, ese es lo que dura el lapso de lo que tiene que hacer o a qué se refiere, ¿no? Pero uno puede entender perfectamente esos planteamientos de Ibargüengoitia, ¿no? Incluso tú vivías, si no me equivoco, al lado de una cancha de básquetbol, lo que te daba muchas oportunidades para tener opiniones ibargüengoitiescas sobre lo que es la raza humana. Sí, bueno, la verdad es que tuvo que intervenir un amigo como para aconsejarme, porque yo ya estaba casi en trámites de comprarme un rifle para venadear a los de la cancha de básquetbol, que siguen siendo una desgracia para los pobres vecinos que tengan ahora, ¿no? Sí. Fuera de todo reglamento y demás, una de estas cosas que solo ocurren en México, una cancha de básquetbol en la que en algún momento se vendía sopa de tortuga, todo lo que se pudiera hacer mal en el mundo ellos lo hacían, y la verdad es que fue una cosa después de las misas negras, ¿no? Vendían sopa de caguama. Sí, y luego se jugaban ahí unas cascaritas de básquet. Ok. Bueno. También tenemos un audio, ¿qué les parece si escuchamos sobre lecciones de la historia patria de instrucciones para vivir en México? Vamos a escuchar es brevemente unos 3 minutitos, pongamos atención. Las lecciones de la historia patria. Monsieur Ripoll y la Malinche. De Jorge Ibargüengoitia. Una vez vino a México de paseo un pintor francés, Monsieur Ripoll, recomendado a unos amigos míos que para agasajarlo decidieron llevarlo a un día de campo en el que me invitaron. No fue un día memorable, pero ocurrieron varias cosas que no he podido olvidar. Por ejemplo, a la hora de la comida, alguien metió la mano en el frasco de las aceitunas y una señora que en sus mocedades había sido conocida entre sus íntimos como la Malinche, dijo: «Este hombre», se refería a Monsieur Ripoll, «va a pensar que no conocemos los tenedores». De Monsieur Ripoll conservo, aparte de la imagen borrosa de su aspecto físico, que no viene a cuento, el recuerdo de 2 momentos. El primero de ellos fue cuando descubrió en el dorso de una cajetilla de cerillos la reproducción minúscula de un Tiziano. Le pareció admirable y prueba de que estaba en un país cultísimo. El otro momento fue más complicado. Alguien hizo de sobremesa un chiste y Monsieur Ripoll comentó: «Tiene usted o tienen ustedes una historia triste y sin embargo han logrado conservar la alegría». La observación fue recibida con un silencio, debido en parte a que fue hecha en francés y ninguno de los que estábamos escuchando entendía ese idioma lo suficiente como para estar seguros de a qué se refería. No supimos si la historia que le parecía triste a Monsieur Ripoll era la del señor que había hecho el chiste, o la de todos los que formábamos el grupo, o la de México, nuestra patria. Bueno, acabamos de escuchar un breve fragmento de las lecciones de la historia patria, Monsieur Ripoll y la Malinche. Y también te habla pues de cómo percibimos a los extranjeros, ¿no? En este caso, si alguien está comiendo con las manos, una señora dice, este hombre va a creer o va a pensar que no conocemos los tenedores, ¿no? Y es aquel pensamiento también reflexiona, ¿no? De cómo percibimos nosotros a los extranjeros y cómo nos queremos comportar y qué imagen de ellos podemos dar. Pero bueno, Antonio, platícanos un poco porque como sabemos, eres columnista en El País, ¿no? Y también escribes entonces artículos, crónicas
y es esta relación que puedes tener tan cercana con Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué significa para ti ahora tú también estar como de su lado, ¿no? De este lado de la trinchera. Claro, en ese sentido yo debo decir directamente que yo comencé a escribir artículos hace muchos años en un periódico que fue importante y ya desapareció, que se llamaba Siglo XXI, y luego en otro periódico que también fue importante y que en buena medida, digamos, ya desapareció o mutó, que se llamaba Público, que luego entró a formar parte de un grupo y se llama Milenio, y después, muchos años, también fui columnista en el Informador, diario de aquí de Guadalajara, en un diario nacional que se llama Más por Más, y ahora soy columnista, cada semana publico una columna en el periódico español El País. Yo comencé a escribir artículos completamente en la estela de mi entusiasmo por la lectura de Ibargüengoitia, entre otros muchos articulistas literarios que han incursionado en los periódicos, ¿no? Y en aquellos días para mí era interesantísimo leer, no sé, al Javier Marías de entonces, que me parecía un articulista muy, muy poderoso y muy desvinculado de los artículos que uno se solía encontrar en los periódicos, ¿no? Y hay una larga tradición de ensayismo, digamos, literario, pero de articulismo en realidad. Sí. Y por eso comencé a hacerlo, fue una influencia importante, por eso tenía yo ganas de escribir columnas y he sostenido muchas columnas a lo largo de los años, y para mí es un placer, y siempre uno de los modelos que tengo en mente es Ibargüengoitia, ¿no? El trabajo de un columnista, desde luego, tiene mucho que ver con lo que dejó testimonio Ibargüengoitia en sus 600 y tantos artículos de Excelsior y en todos los demás que escribió para la revista de la universidad, para Vuelta en otro momento. Es enfrentarse a la realidad desde una multitud de ángulos posibles, que van de la cultura al deporte, a la vida cotidiana, a los sucesos que todos vemos que están ahí, pero que a lo mejor hay un pequeño punto de vista que no sea el más común. Decía Javier Marías que para él no valía la pena escribir un artículo que en cierta medida podría decirse que ya había sido escrito por otro, es decir, agarrar el tema de moda con el ángulo de moda no tiene ninguna clase de mérito, hay que buscar, me parece, y en eso Ibargüengoitia era magistral, cosas que decir. Un articulista necesita desarrollar esa capacidad de construir algo que no es comentario de café, que no es comentario de que te encontraste al vecino en la banqueta y le hablaste del clima porque no sabes qué decirle, sí. Pero que tampoco es una tesis doctoral, ¿no? Que básicamente busca comunicarse con los lectores, y es, sí, desde luego complicado, y es una pequeña batalla, digamos, que se libra todos los días. Requiere disciplina, ¿no? Desde luego que requiere mucha disciplina, estar como informado, trabajar en el propio punto de vista, y el propio Ibargüengoitia lo dice en un artículo, que puede ser complicado crear una obra literaria y al mismo tiempo mantener una columna periodística. El símil que él pone es que es como tratarle de pegar a un clavo en la pared para clavarlo y aparte dispararle una liebre que va corriendo. Pero él dice, ¿quién me dice a mí que no puedo clavar el clavo y además atinarle a la liebre, ¿no? Que es lo que uno intenta, ¿no? Tener esta escritura más elaborada, que tiene una búsqueda, digamos, más sofisticada, como podría ser una obra literaria, pero también tener esa capacidad de reacción para lo corto, para lo inmediato, y con piezas que no se agoten y que no se vayan con el periódico del día, ¿no? Que alguien en algún momento pueda releer, y como tenemos estos libros maravillosos de Ibargüengoitia, que su obra estaría fatalmente mutilada si la mitad de ella no fueran sus crónicas. Claro, si solo conociéramos a Ibargüengoitia narrador, tendríamos un grandísimo narrador, pero habríamos perdido una parte sabrosísima, muy vital, interesantísima. Que nos deja acercarnos a él, ¿no? Y que nos permite entender incluso mejor su narrativa, algo que comentaba también ahorita Guillermo en el corte. Tiene muchos artículos sobre historia Ibargüengoitia en sus libros de crónicas. Escribió muchas columnas sobre historia que prefiguran las reflexiones que lo llevaban a escribir sus novelas históricas, que son completamente distintas al arquetipo de la novela histórica, en la que desmitifica con mucho humor muchos de los episodios principales de este país, la independencia, la revolución, como nuestros grandes, ¿no?, mitos fundacionales, y esas reflexiones están muy bien reflejadas en los artículos que hacía, ¿no? Los artículos también de alguna manera
son un poco el síntoma de en qué está pensando el escritor y nos dan un poco como ese caminito de migajas de Hansel y Gretel que llevan de un libro a otro, ¿no? Porque los libros no nacen de la nada, implican un montón de reflexiones y muchas de esas reflexiones se ven plasmadas en esos artículos, ¿no? También para un escritor es una posibilidad, me parece increíble el poder dejar esos fragmentos, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos al último corte y regresando continuamos con esta charla que estamos teniendo en torno a Jorge Ibargüengoitia? Recuerden que estamos regalando el libro de México de Antonio Ortuño. Pueden marcar al 3030-5329 y ahí también nos dejan su recado. Vamos a un corte y regresamos. La tertulia de Minerva los invita a participar con sus comentarios al 3030-5329. Facebook La Minerva Cultiva. XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XCPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Cuca, en concierto, festeja su 30 aniversario. Tú sabes que yo me muero. Sábado 26 de octubre, Auditorio Telmex. Boletos en ticketmaster.com.mx. Invita Jalisco Radio. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión emite la convocatoria pública para designar al defensor de audiencia. Para consultar las bases, ingresa a jaliscotv.com, da clic en la pestaña Información Fundamental y selecciona Defensoría de Audiencia. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 25 de octubre del 2019. Las candidaturas deberán presentarse en las instalaciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Más información al teléfono 3030-5300. El vuelo del Cocay. A las luminosas que avivan la imaginación. Acompáñanos a disfrutar cuentos, música, juegos y entrevistas. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Por Jalisco Radio. El vuelo del Cocay se realiza con el apoyo de Alas y Raíces Jalisco. ¡El vuelo del Cocay! Tecate Coordenada 2019. Sábado 19 de octubre. Babasónicos, Billy Idol, Escape, The National, Caballo Dorado y muchas bandas más. Boletos en ticketmaster.com.mx. Invita Jalisco Radio. Jalisco Radio. Estamos de vuelta en La Tertulia de Minerva, su programa literario. Estamos de regreso en la parte final de su programa La Tertulia de Minerva, hablando con Antonio Ortuño y con Guillermo de la Mora. Antonio nos está compartiendo, antes de ir al corte, sobre su trabajo como columnista en El País. Y también ahorita estamos platicando un poco en el corte de qué es para él vivir este deadline también, cada semana estar escribiendo y publicando, si no deja todo hasta el final o desde una semana previa lo va preparando, cómo va seleccionando también los temas que vas escribiendo y qué sigue después, ¿no? Claro, mucho tiene que ver con la rutina de trabajo que puedas establecer. Durante muchos años yo trabajaba en las redacciones de los periódicos, entonces estaba viendo noticias todo el tiempo y resultaba en cierta medida bastante sencillo elegir los temas, ¿no? De todo el caudal de notas que yo revisaba todos los días, pues fui editor en jefe de 3 periódicos, pues ves todas las noticias, y además revisas las agencias, lees los periódicos de la competencia, entonces vives en medio de noticias y es relativamente fácil que selecciones un tema al menos, ¿no? Ya el ángulo es otro proceso mental, pero digamos que más o menos lo puedes resolver. Claro, llevo ya aproximadamente 7 años que estoy dedicado solo a la escritura literaria, que en otras
trabajo de planta en ninguna redacción. Sin embargo, he mantenido mis columnas como columnas semanales. Pues también escribir una columna diaria es un reto que para mí es imposible. Poco sano intelectualmente, ¿no? Al menos muy complicado, ¿no? Porque te obliga a tener una rutina que te convierta en un columnista y a tener un punto de vista exclusivamente columnista. Ya se vuelve más como un trabajo casi con horario, ¿no? De oficina, ¿no? Que lo hagas en pantuflas. En la 100. Y te obliga a ese asunto de no solo estar informado, sino de ser como ingenioso todo el tiempo. Y yo me temo que el riesgo en ese caso pues es estarte imitando continuamente a ti mismo, ¿no? Y olvidarte como de cualquier, de cualquier viso de un estilo, de alguna construcción un poquito mayor. Un plazo de una semana me parece que está bien, que es el que normalmente tiene, digamos, el columnista promedio. Y desde luego el asunto ahí pues tiene que ver con crear piezas, como decía, que no se vayan a agotar de inmediato, ¿no? Y que sigan siendo actuales. Que sigan siendo actuales o que conserven algo que le pueda decir a cosas a alguien que no necesariamente sea el lector de ese día. Sí, no, que puedas regresar. Tienes tiempo para pensarlo. ¿No? La digestión, de que te estás bañando y estás pensando sobre el tema y luego ves la complejidad de ello y luego pasan otras cosas y ves cómo secretamente se van uniendo. Es decir, respiras. Claro, y justamente en la experiencia de estas columnas que escribió Ibargüengoitia, que se convirtieron en nuestro medio en el ejemplo de lo que es una buena columna literaria, cualquier buen columnista, de los que ha habido muchos en muchos momentos, yo siempre lo termino como relacionando con Ibargüengoitia, ¿no? A Villoro, por ejemplo, a Jorge Fernández, que explícitamente los dos son ibargüengoitianos. Pero Renato Leduc, por ejemplo, que también es un poco más viejo, que es anterior. Pienso en Ana García Bergua, por ejemplo, también, que recientemente escribe más como solamente de libros, pero que también ha tenido columnas en las que habla de temas varios. Elizondo en algún momento fue columnista también y tenía reflexiones como muy interesantes. En fin, también es una posibilidad literaria, ¿no? Ahora Fadanelli en Universal también. Fadanelli, que lleva bastante tiempo y que además, si uno platica con él en persona, luego resulta difícil a veces relacionarlo con alguna de sus columnas, ¿no? En las columnas es un personaje como muy filosófico, como resignado, sufriente, no suele explotar, digamos, el humor que sí tiene bastante en la conversación. Su personaje, digamos, de las columnas no le da por ahí en general, pero eso es una decisión, me parece, de cada autor, ¿no? También creas una especie de voz en las columnas, y eso es algo sumamente interesante. El personaje, en realidad, yo tengo la seguridad de que el Ibargüengoitia, como que en el que todos pensamos, es incluso más el columnista que el novelista, siendo yo un devoto a su narrativa, pero el argumento más característico y al que siempre nos remitimos cuando pensamos en su obra, para mí es el columnista, ¿no? Y de entrada hay más. O sea, porque si juntamos todos estos artículos, estamos hablando de un tomo de 800 páginas. Sí, y sus novelas juntas, más o menos ha de ser lo mismo. O sea, claro, él decía que había sido más o menos el mismo número de horas articulista que escritor, ¿no? El mismo número de páginas. Probablemente, claro, la escritura no te la quitas de encima, ¿no? No es que cheques tarjeta y se acabe tu trabajo, le sigues como dando vueltas. Probablemente le habitó muchas más horas sus novelas que sus artículos, pero no dejó de producirlos, por fortuna, y siguen hasta hace poco tiempo. Creo que ahora sí ya agotamos todas las posibilidades de artículos de Ibargüengoitia. De pronto sale algún inédito, alguna cosita que escribió y no estaba coleccionada, pero en realidad los primeros tomos que preparó para la edición Guillermo Sheridan, una segunda camada de tomos que se compilaron con las columnas que en su momento no incluyó Sheridan en sus recopilaciones, y otros que han ido apareciendo. Del libro de oro del teatro mexicano, que reúne sus artículos sobre crítica teatral y sobre la atmósfera del teatro mexicano en los años 60. Creo que más o menos ya tenemos como todo el corpus, digamos, de la obra ensayística. Hace unos años que la Letras Libres publicó sus escritos acerca de su intercambio, la beca que le dieron de escritores en Iowa. Cosas así. Una especie de diadiarios, ¿no? Sí, había algo mejor todavía, un pequeño inédito, nada demasiado extenso, que, ahora que falleció Joy Laville, no sabemos qué haya pasado, si todavía quedaba algo de los archivos de Ibargüengoitia que ella conservaba, pero digamos que la parte fundamental de la obra ya la conocemos, y que en ella el columnismo ocupa un lugar muy, muy
muy, muy destacado, ¿no? Sacamos más o menos el cálculo cuando veníamos de camino que él publicó estos años que estuvo en el Excelsior aproximadamente de 6 crónicas al mes, entonces sí es bastante, ¿no? Fue bastante y podemos verlo durante aquí 8 años. En los libros: Viajes en América Ignota, Misterios de la Vida Diaria, Instrucciones para Vivir en México, Olvide usted su equipaje y Autopsias Rápidas. Entonces podemos encontrar, y creo que hay muchos más. Sí, hay varios más, ¿no? Hay varios más. Sí, por supuesto. No tenemos aquí en la Ideas mesa. en Venta es una de la segunda camada de las recopilaciones con las que básicamente pues se agotó, ¿no? Claro, se han agotado, se reeditaron, incluso creo que ahora las tiene Planeta. Sí, Planeta tiene primero el sello Joaquín Mortiz, que pasó a formar parte del grupo Planeta en los 90. Pues se ha seguido reeditando porque sigue habiendo muchísimo interés en la lectura de Ibargüengoitia, ¿no? Y una lástima que dejaron de aparecer las obras de Joy Lavie en la portada. Por ejemplo, sí, que era una relación muy padre, incluso pues, se reconoce Jorge Ibargüengoitia un poco panzón, así alto, con una cuba en la mano, ¿no? En varias de ellas, entonces se agradecía mucho que tuvieran esa presencia. Sí, que estuviera su obra, ¿no? De la obra de su mujer, ¿no? Esposa de su mujer, británica, pintora británica, ¿no? Platícanos, Antonio, antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué piensas hacer con estos, con tu columna, ¿no? Una recopilación, era lo que nos estabas contando, a ver. Sí, en la FIL vamos a presentar el jueves de la FIL. Solo hay un jueves en la FIL. Es lo bueno de no presentar en sábado, porque hay 2 sábados y te puedes confundir, pero es inconfundible que el jueves en la FIL presentamos un libro que se llama El Caníbal Ilustrado, que es una primera recopilación de artículos. Decidimos a través de mi editor del sello Dharma, es un sello independiente fundado por un editor de aquí de Guadalajara, aunque vive en la Ciudad de México. Reunir primero columnas al respecto de la literatura. No son ensayos literarios, no es un manual de altísima literatura, sino son reflexiones sobre la vida literaria, sobre las dificultades que tienen los escritores jóvenes para publicar, sobre las dificultades que tiene la gente para aceptar los resultados de los concursos, sobre las dificultades de nuestro sistema de becas y apoyos, sobre las dificultades también de nuestro sistema con nuestros bajísimos índices de lectura, en fin, toda esa, digamos, lado B de la vida literaria Misterios de la vida diaria, mezclado desde luego juntos sí con algunos textos específicos sobre obras que me han parecido interesantes, pero la óptica siempre ha intentado ser, porque son artículos reunidos de mis columnas en periódicos, de mis colaboraciones en muchos medios, justo aprovechar, digamos, esa herencia o influencia ibargüengoitiana para hacerlo con humor, de manera que cualquiera que no sea experto o doctorado en literatura, pero pueda disfrutar el libro y quizá, espero, entender mejor nuestro medio literario y la vida en general de los escritores después de leer el libro. No es una primera recopilación, el plan es seguir sacando algunos otros volúmenes. Ahora estoy preparando otro como de crónicas de la vida cotidiana, digamos, pero bueno, de entrada pues ya ese va a ser el primero, ¿no? El Caníbal Ilustrado con el sello de Dharma, y lo presentamos en la FIL. En la FIL el jueves, ya después tendremos ya el dato de con horario y todo, y lo estaremos diciendo aquí en el programa para que todos los radioescuchas puedan asistir. Y bueno, me parece muy interesante que estés haciendo ese trabajo de recopilación, y más hablando, por ejemplo, de la literatura y de los retos que te puedes enfrentar también, ¿no? Por aquí tenemos varias llamadas ya de los radioescuchas. Juan Soto comenta que le parece muy interesante el tema, dice que Ortuño es un gran autor y nos aporta mucho, excelente programa, participa para la rifa del libro México de Antonio Ortuño. Paulina Marián dice: mi libro favorito es el de Dos Crímenes, y Jorge Ibargüengoitia es de mis autores favoritos, gracias por hablar de él y felicidades por el programa, también participa por el libro. Lulu González dice: yo leí el de Dos Crímenes, el cual me pareció muy fascinante, como dicen los invitados, y se disfruta mucho. Bueno, a mí también me encanta Dos Crímenes y Estas ruinas que ves también. Alberto Magaña: yo leí La ley de Herodes, Las muertas, entre otros, me gustaron mucho y se disfrutan. Bueno, también Las muertas de los Poquianchis también es muy interesante.
Alejandro Quesada, es un gran tema, un gran escritor y soy fan del programa, todos los jueves lo escucho, no me lo pierdo. Gracias, Alejandro, por tu comentario. Juan José González dice: Los Relámpagos de Agosto me pareció bastante divertido. Felicitación a los dos invitados, a Guillermo y a Antonio Ortuño. Cocoy Pastor, un programa muy bueno y con temas bastante interesantes. Felicidades a Andrea y a los invitados. Gracias, Cocoy, que nos habla desde Chapala. Bueno, también en Chapala nos pueden escuchar en jaliscoradio.com. Adrián Israel Chavira dice: me parece un gran tema con muy interesante y muy buen papel el que están desarrollando los invitados. Gracias a todos por sus llamadas. Todavía quedan 2 minutitos por si alguien quiere hacer otra llamada y ya rifaremos el libro de México de Antonio Ortuño. Bueno, ya nos quedan prácticamente 4 minutos pues que lo tome él, ¿no? para cerrar. Pero la mano santa. Con la mano santa, pero estoy dando 2 minutos más para que llamen al 3030 53 29 y ya saldría el libro México de Antonio Ortuño, que bueno, tú recientemente lo leíste, ¿no, Guillermo? Sí, México. Lo que pasa es que me estabas preguntando 2 minutos antes de que termine el programa, pero para que sepan qué es lo que se van a llevar. Pero podemos aquí encontrar sobre todo pues la historia de 2 crímenes, ¿no? 2 crímenes con bastante tiempo de diferencia y un océano Atlántico. En 2 lugares diferentes. En 2 lugares distintos, ¿no? Y yo tomando referencia también que Antonio Ortuño viene de ascendencia española de ese periodo de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces es un tema que conoce y bueno, obviamente con la referencia de personas que vienen aquí a empezar una nueva vida, pero a veces pues el pasado te atrapa. Sí. Bueno, entonces ya creo que ya no hay llamadas. No, ya no hay. Gracias a Rafa Guzmán en los controles y a Daniel, que está con las llamadas. A ver, Antonio, ayúdanos a escoger una papeleta. Que la otra vez decía que mano negra, pero no sería mano santa. Y el libro va para Adrián Israel Chavira. Gracias, Adrián. Puedes pasar aquí a Francisco Rojas González. El libro estará firmado por Antonio Ortuño. Nos hará el favor de firmar el libro con su fotógrafo y pueden pasar al piso 1 en Francisco Rojas González, número 155. Bueno, ya estamos cerrando. Muchas gracias, Antonio Ortuño, por haber estado Andrea, aquí. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Andrea, y por esperemos invitarme. que pronto estés de regreso con nosotros platicándonos más sobre el caníbal ilustrado y también tendremos, bueno, les daremos información a los radioescuchas para que puedan ir a la FIL a ver el libro, a comprarlo, a disfrutar de él y también de leerte en la columna. Te pueden encontrar en El País, ¿verdad? En El País, así es. Combat Rock se llama la columna y sale en El País todos los lunes, tanto en la edición impresa que se encuentra aquí en México como en el portal de internet la pueden ver. Ajá, ¿cómo se llama la columna de nuevo? Combat Rock. Muy bien, entonces ahí pueden encontrarla en El País el día lunes, tanto en electrónico como en físico. Así es. Muy bien. Bueno, gracias, Antonio, gracias, Guillermo, y gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy. Este fue su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y los espero el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Gracias. La Tertulia de Minerva les agradece su compañía y los espera el próximo jueves a la misma hora para emprender un nuevo vuelo. Hasta la próxima.